todas, a todos. Un placer compartir este ratico esta mañana de sábado con todos vosotros, vosotras y también con aquellas personas que después lo verán en diferido. Este es el Foro Juan Burgos que organiza la Fundación para la Ciudadanía Global en conexión con el Partido por un Mundo Más Justo y que hoy, como suele ser habitual, quizás hoy con algunos puntos más todavía, ha concitado mucho interés dada la persona que nos acompaña, Elena Maleno. Ahora hablaremos de ella y le daremos la voz que para eso, bueno, pues la hemos traído, que, bueno, desde el principio ha sido para ella un gesto de generosidad enorme, porque no, me dice que viene de Estados Unidos, en fin, esta mujer, como sabéis, los conocemos bien en el partido, pues está en muchos sitios a la vez, tiene un don ahí misterioso y milagroso, y siempre en cosas que son importantes y que son las que a nosotros nos entusiasman. Le decía yo a Elena, antes de empezar, que no sé si ella lo sabe, pero la tenemos entre las personas que nos inspiran, ¿no? Dentro de nuestro partido político, en este caso hablo del Partido por un Mundo Más Justo, tenemos una serie de figuras, lo tenemos en la página web, inspiradoras para nosotros. Ahí está Pepe Mújica, por ejemplo, también, recientemente fallecido, o el Papa Francisco, que también falleció hace poco. Elena, tú nos vas a durar mucho, por lo tanto, no son ejemplos para nada comparables, pero en cualquier caso sí una persona que me inspira. Bueno, vamos a saber algo más de Elena a continuación, pero como hago otras veces, puesto que aquí hay gente, es un foro de formación abierto a todo el mundo que quiera estar aquí porque le interesa el tema, y hay gente que es la primera vez que viene, si le hacemos un recorrido muy rápido de qué significa esto el Pro Hamburgo. Para eso comparto pantalla y con el PowerPoint que he presentado os voy diciendo muy brevemente, como digo. Vamos a tener un pequeño paréntesis en un momento de esta presentación y veréis que es muy pertinente ahora que explicaré. Pues estamos con Elena Maleno, la fundadora y directora del colectivo Caminando Fronteras. No es la primera vez que hemos intentado, como decía antes, por todo su volumen de cosas, ya lo intentamos traer hace un par de años, pero al final no pudo ser, porque hay otras prioridades en su vida, claramente, obviamente, y esto nuestro no pudo ser en aquel momento, pero como digo, por su generosidad, en esta ocasión sí ha liberado espacio para nosotros. Y vamos a hablar con ella de políticas de vida frente a necropolíticas, políticas de muerte. ¿Vale? Este Foro Juan Burgos lleva el nombre de una persona de Granada, yo me conozco desde Granada, por cierto, mi nombre es Luis Antonio Rodríguez Huerta, militante del partido y también miembro de la fundación. Y nos conectamos desde Granada y el nombre de Foro Juan Burgos lo ponemos en nombre de esta persona que tenéis ahí como, de hecho, en cómic. Juan Burgos Juanito, una persona de aquí que falleció hace unos años después de pelearse con una enfermedad, joven, y una persona muy preocupada por, bueno, por este estilo de política que nosotros queremos, es el rigor, el respeto, la fraternidad, el encuentro entre diversos, además muy preocupado por su propia formación. Bueno, pues el nombre suyo lleva este foro su nombre. Y dentro de toda la formación, que le damos mucha importancia, también queremos tener un momento para recordaros que estamos ya cerrando el plazo de inscripciones para la segunda escuela de verano que estamos organizando desde la Fundación El Partido en julio, y tenéis la fecha, y en este caso nos acompañará María Guerrero y nos hablará del liderazgo político para un mundo más justo y fraterno. Lo traigo aquí por si hay alguna persona que esté interesada, no es exclusivo para personas de la Fundación del Partido, pues se puede apuntar. Eso sí, son plazas limitadas y también será por orden de llegada si hay después que descartar a alguien de los 25, ¿vale? El Foro Juan Burgos, pues toca temas que nos interesan en nuestra construcción política y social. Son muchos, ya llevamos 4 años con el foro. Voy ahora solo a recordar algunos títulos, sobre todo por el tema que aquí traemos, que no es la primera vez que abordamos el hecho migratorio. Sí traigo este fue el primero con Javier Palop, que nos habló de la cultura ciudadana del perdón y contra la economía política del odio. Fue algo paradigmático porque desde ahí situamos nosotros nuestra construcción, nuestra propuesta política, ¿no? Desde el encuentro y contra la economía política del odio. Del tema de migraciones, pues hemos tenido varias sesiones en el foro, porque es un tema nuclear para nosotros, nuestras opciones políticas, es un tema fundamental. Una de las primeras, quizá la primera, fue hace precisamente 4 años con Beatriz Vázquez, que fue En la introducción todavía. una de las redactoras del Pero texto. iba a hablar aquí en A ver, esto una alguien chica está hablando, española, abogada, que se llama Elena Malén, voy a intentar y yo hacer creo que es de a las alguien. abogadas más valientes Merche, de la Merche, migración, porque son los que Merche, luchan contra todos los alguien se me ha colado aquí, creo que es Merche, la directora para desastres vos. humanitarios que hay en la Aquí, frontera aquí, sur. muy bien. Se acabo de silencio, perdona. Te iré silenciando, ¿vale? Si alguna persona enciende el audio. Bueno, pues decía yo que hace 4 años Beatriz de Miguel ya participó en un foro Juan Burgos, y esta es una de las redactoras del texto, de los textos, varios textos que se hicieron hasta que ya conseguimos que se aceptase la propuesta de ILP y se tramitase. Bueno, pues decía, vamos a hacer un paréntesis porque tenemos noticias casi frescas del momento actual de la ILP, que creo que también todos los que estéis en esta sesión
la identificáis, ¿no? Y qué mejor que este momento para que se nos pueda compartir algo más de ello. Así que voy a darle la voz a, está aquí Agustín, que fue el primer firmante, también está Jorge Serrano. Voy a dar la voz a Jorge o Agustín, o alguno de los dos, os pongo a los dos, añadir destacado aquí, y también Agustín. Decirnos cómo está esto de la ILP. Bueno, me lanzo yo. Hemos estado ahí teniendo un debate, Agustín y yo, por WhatsApp. ¿Lo cuentas tú o lo cuento yo? Bueno, eh, la verdad que está en un momento increíble porque ahora mismo está ocupando todas las planas de todos los medios de comunicación y con el debate puesto en primera línea, ¿no? de la política española, ¿no? Con el presidente Sánchez, que parece que le ha entrado la prisa y que ahora tiene muchísimo interés en que la iniciativa legislativa popular para la regulación salga adelante. Y todo esto procede, bueno, pues de cambios anteriores reglamentarios que se pusieron en marcha también como consecuencia de la presión que la iniciativa legislativa popular generó, ¿no? Como sabéis que esto, el origen está una PNL que puso en marcha regularización ya en el año 2020, en el año, en el propio año 2020, cuando se echó para atrás esa PNL, se votó en contra en el Congreso, empezamos a darle vueltas que qué más cosas se podían hacer. En el 21, desde este partido, desde la Fundación para la Ciudadanía Global, dijimos, venga, vamos a hacer una iniciativa legislativa popular, vamos a conseguir más de 500.000 firmas, empezamos a llamar a todas las organizaciones, Regularización ya también se sumó a esta siguiente iniciativa de la ILP, conseguimos 700.000 firmas, más de 1.000 organizaciones sociales, 14.000 personas voluntarias, presentamos las firmas en el Congreso y durante todo el año 2023 empezó el trámite parlamentario, pero se vino abajo por la convocatoria de elecciones generales, 2024 se renovó el trámite parlamentario con aquella aprobación, con aquella votación famosa en el Congreso con 117 votos a favor y solo 33 en contra, diciendo que sí al trámite parlamentario. Pues fue necesario hacer muchísima presión en los dos grandes partidos, PSOE y Sumar, PSOE y PP, para que votaran a favor del trámite parlamentario. Desde entonces, desde el verano pasado, se viene trabajando en el Congreso. En el ínterin, en ese proceso, en el 22, mientras buscábamos firmas, se hizo una modificación reglamentaria por parte del ministro Escrivá, en el que se creaba una nueva fórmula de arraigo, que fue el arraigo por formación, que bueno, que ha conseguido de momento y desde entonces unas 50.000 personas regularizadas por ese mecanismo, pero que significaba ya la respuesta política a una presión ciudadana que habíamos puesto en marcha. Y mucho más contundente es la reforma que hace la nueva ministra de Massain en el verano pasado, como consecuencia también de todo el proceso de presión política de la iniciativa legislativa popular. De hecho, en sus propias palabras, decía que ese reglamento lo estaba poniendo en marcha como petición de la propia ciudadanía en la ILP. En ese nuevo reglamento lo que hace es reducir de 3 años a 2 años la exigencia de estancia en España para obtener todos los mecanismos de arraigo y eso es una cosa de gran celebración, pero también incorpora en los solicitantes de asilo, pues como muchas personas estaban entrando por la vía de asilo, no todos con una base jurídica muy, muy sólida para solicitar el asilo, desde Europa habían llamado la atención a España y decir, oiga, usted... ¿Cómo es que España tiene una tasa de aprobación de asilo tan, tan, tan baja? España estaba quedando mal en los números porque muchísima gente estaba solicitando el asilo para intentar obtener el permiso de trabajo lo más rápido posible, porque sabéis que cuando estás solicitando el asilo llevas 6 meses sin que te den respuesta, te dan un permiso de trabajo provisional y si luego te deniegan el asilo, pues te quedas otra vez en situación irregular. Pero bueno, ya esa situación de trabajo provisional es lo que muchísimas personas migrantes están buscando. Pues por eso se metían por ahí, la mayor parte de las resoluciones eran negativas, la Unión Europea llama la atención a España y España en esta nueva modificación reglamentaria dice, pues ya que bajamos de 3 años a dos todos los mecanismos de arraigo, vamos a intentar arreglar lo de los solicitantes de asilo. Y ahí lo que hace es que todas las personas que estén en solicitud de asilo eh, cuando les sale denegada, todo el tiempo que llevan en España no cuenta para los mecanismos de arraigo que tendría que solicitar después. Con lo cual, ahí todas las organizaciones sociales se les viene encima al gobierno y dicen, ¿cómo pueden hacer ustedes algo así? Dejan ustedes en una situación de enorme desprotección a los solicitantes de asilo y además, ¿quién va a solicitar asilo si sabe que si por lo que sea se le niegan, luego tiene que empezar el contador a cero para obtener arraigo? Ahí se produce una gran movilización y ahora Sánchez, el mismo día en que entraba en vigor este reglamento del que estamos hablando, de pasar de 3 años a 2 años los mecanismos de arraigo y de no contar el tiempo de los solicitantes de asilo mientras están en España y llega la solicitud, cuando ese reglamento entra en marcha, que es el 20 de mayo, Sánchez dice, pongan ustedes en primera plana de todos los medios de comunicación
que el gobierno está a favor de la iniciativa legislativa popular para la regulación extraordinaria de personas extranjeras. Que nadie pueda decirnos que estamos poniendo en situación de vulnerabilidad a los solicitantes de asilo. Y así tapan con mucha efectividad, porque hay que reconocer que esto lo hacen muy bien, tapan con mucha efectividad cualquier respuesta que pudiera haberse producido en contra del gobierno por esa situación de los solicitantes de asilo. Bueno, ahora está la cosa en un impasse, pero tenemos la enorme ventaja de que hay una apuesta fuertísima por parte del gobierno para que esto salga adelante. Y, y entonces, bueno, hay un texto parlamentario que de momento es muy vago, que simplemente dice el Congreso habilita al gobierno para poner en marcha un procedimiento mediante Real Decreto en el que se establezcan los requisitos para una regulación extraordinaria de todas las personas extranjeras que hayan entrado en España antes del 31 de diciembre de 2024. Una cosa así es lo que dice el texto, un artículo único, modificando una disposición transitoria de la ley orgánica. Bien, pues esto es lo que ahora mismo se tiene que producir la votación. Es posible que sea incluso la semana que viene. El PSOE está hablando con todos los partidos políticos. Y el problema aquí es que para esta votación tenemos a todos los partidos de la izquierda del PSOE que van a decir que sí, incluso PNV va a decir que sí, Junts casi con toda seguridad va a decir que no, porque sigue con su RQR que no hacen nada en materia de migraciones si el gobierno no le traslada las competencias en materia de migraciones a Cataluña. Y tenemos al PP, que es una incógnita, pero que si Junts dice que no, el PSOE necesita de la abstención del PP. Y nos preguntaremos, oye, ¿por qué el PSOE se empeña en que haya una votación en el Congreso si puede hacer ese Real Decreto cuando quiera? Lo puede hacer mañana por la mañana. La respuesta es que la Unión Europea, que tiene miedo a la Unión Europea. La última regularización que realizó el PSOE, la más grande, la de Zapatero del año 2005, tuvo una reacción por parte de otros estados de la Unión diciendo, oye, estas cosas se tienen que coordinar porque todas las 400.000 personas que ustedes han regularizado ahora pueden ir libremente por el territorio Schengen y acaban en nuestros países, ¿no? Entonces hubo una iniciativa por parte de Sarkozy que no era vinculante jurídicamente, pero que generó un pacto entre los Estados de la Unión diciendo que los mecanismos de regularización se deberían coordinar entre los Estados de la Unión. Entonces, por eso tiene miedo Europa y el gobierno lo que quiere decir es, no, esto es un mandato del Congreso de los Diputados, no es una iniciativa del Congreso, sino que esto es un mandato de la ciudadanía que se lo lleva al Congreso de los Diputados, el Congreso de los Diputados lo aprueba y nosotros lo ponemos en marcha, ¿no? Y eso le da muchísima más legitimidad. Y por eso estamos ahora un poco en la cuerda floja, aunque hay muchísimo impulso mediático, social y político, y en un momento de enorme oportunidad, estamos en la cuerda floja porque necesitamos o la aprobación de Junts o la abstención del Partido Popular. Y perdonad porque no soy capaz nunca de contar esto en menos tiempo. Es Muchas gracias, tantísimo. pero fácil, me lo ha hecho fácil para que entendamos todo el momento en el que está. ¿Eh? Te lo agradecemos, Jorge, que es uno ha sido de los coordinadores de la promotora de la ILP. Y tenemos a Agustín, ¿te quieres añadir algo, Agustín? Que fue el primer No, firmante de no, la ILP también en la promotora. no, nada, nada, que toca pues, un poco de paciencia para los hermanos que están pasándolo mal por no tener papeles y ya está. Y de paso, pues agradecer a Elena ese enorme esfuerzo que me consta, así que nada, no me voy a restar mucho tiempo. Vale. Pues gracias a los dos, Jorge, Agustín, os quito de aquí de pantalla y seguimos rápidamente explicando que esto del Foro Juan Burgo ya no me queda nada, pero para que todo el mundo tenga la visión completa. Como decía, hemos tocado varias veces el tema de población migrante, tuvimos a Patuco también, hablando de una política migratoria justa, fraterna, y ahora ya solo os digo, los últimos foros Juan Burgo están todos en nuestra página web y también en el canal de YouTube del Partido por un Mundo Más Justo. Estos son los últimos para que hagáis una idea de los que no habéis visto otras veces de qué temas tocamos. Son temas que nos interesan y que posiblemente también por compartir ese interés. Hemos hablado de la paz con Susana Mangana, hemos hablado de personas sin hogar, con gente que se encarga de todo el programa de Cáritas a nivel estatal de personas sin hogar, del cuidado de las personas mayores, con José Luis Pareja Rivas. Tenemos ahora a Elena y el último de este curso será con Enrique Benito, que nos hablará de acompañar el sufrimiento y el proceso de morir, escuela de vida. Que también son temas que nos interesan porque habla de todo lo que es vulnerabilidad, fragilidad, momentos de crisis vitales nos interesa. Pues bueno, pues aquí tenemos hoy con nosotros, como bueno, pues muy honrado de que nos acompañe a Elena. Y para conocer un poquito más a Elena, que también lo hacemos siempre, le hemos pedido a Claro, alguien ahí en la caja. que la conoce un poquito más, que nos hable de ella. Y para eso En la tenemos caja, aquí, si quitas o metes algo, apúntalo. alguien está Y lo hablando por pongo ahí, luego perdón, alguien está hablando por ahí, Migration para Network. cuadrar las cuentas. O alguien sea, está si hablando por coges ahí, tres billetes de 5 o 5, tienes que subir. a ver si le conecto. Ahora creo que sí.
Ay, no le he cuadrado la caja, menos mal que ya la habrá cuadrado. Pongo aquí a David Melián. David Melián, y ya pongo también a Elena Maleno, que a partir de ahora ya sí es la que va a tomar la voz. Y David Melián, pues, conocedor o gran conocedor, amigo quizás también de Elena, ha sido el delegado de migraciones de Las Palmas, y bueno, pues habrán compartido también historia. Buscábamos a alguien, siempre buscamos a alguien que conozca a la persona que viene, y bueno, preguntamos a José Antonio Benítez también, Elena, José Antonio Benítez, ¿vale? Pero no podía, y enseguida me dijo, pues mejor que David. Entonces, bueno, pues a David le hemos pedido, David, ¿quién es esta mujer que nos acompaña? Muy buenos días a todos y bueno, en primer lugar agradecerles que me hayan dado el honor de presentar a Elena. Eh, Ciertamente no soy imparcial al hablar de ella, pero bueno, yo creo que su trayectoria la define, seguramente muchos ya la conocerán, pero bueno, para quienes no la conozcan, Elena es periodista, es investigadora, es escritora y sobre todo es una gran defensora de los derechos humanos, lo cual en estos tiempos que estamos viviendo, donde tantos derechos que dábamos por sentados se están viendo amenazados, pues es especialmente relevante y necesario. Elena es también doctora honoris causa por la Universidad de las Baleares y autora del libro Mujer de Frontera, cuya lectura le recomiendo si no lo han hecho todavía. Es también fundadora del colectivo Caminando Fronteras. Este colectivo tiene por objeto la defensa de los derechos humanos, también la denuncia de las violaciones que se producen en las fronteras eurooccidentales principalmente. Eh, y para mí lo que me parece más importante, y aquí Elena tiene un papel fundamental sobre el que hablaré un poquito más adelante, es el acompañamiento a las víctimas y bueno, el sostenimiento del dolor y de ese sufrimiento que padecen las personas en movimiento. Eh, el colectivo Caminando Fronteras anualmente elabora unos informes, resultado del monitoreo de las fronteras, que también les recomiendo leer porque nos permiten una visión general de la magnitud de la tragedia que se vive en las fronteras. Muchas veces lo vemos en el telediario, cambiamos incluso de canal bueno, pues, por evitarnos ese impacto, pero leer estos informes realmente nos hacen tomar conciencia del drama humanitario que vive la sociedad en general. En Elena, por su valía y por sus méritos propios, ha recibido numerosos premios nacionales e internacionales. No puedo enumerarlos todos porque entonces ella no tendría tiempo de hablar. Pero bueno, entre otros, el Premio de Derechos Humanos del Consejo General de la Abogacía Española, el Premio Nacional de Periodismo de la Asociación Pro Derechos Humanos de España, y hay uno que a mí me parece, a lo mejor puede ser informal, pero me parece especialmente entrañable y es la oportunidad que tuvo de compartir audiencia privada con el recientemente fallecido Papa Francisco y que sabemos que también estaba muy comprometido y preocupado por los derechos de las personas en movimiento. En lo personal, y aquí es donde soy absolutamente imparcial, Elena es una mujer comprometida, no cabe ninguna duda, es una mujer luchadora y que, pues tristemente, ha sufrido violencia de todo tipo, bulos, noticias falsas, ataques, persecución, y aquí la vemos, aquí sigue dando la cara y bueno, luchando por los derechos de los más desfavorecidos. Es una persona que tiene una gran capacidad de escucha, de acompañamiento y sobre todo de empatía, de ponerse en el lugar del otro y de comprender e incluso hacer propio el dolor y el sufrimiento ajeno, de llorar con el otro, de ser pañuelo y de ser, pues, pilar. A mí hay una pequeña anécdota mía particular, pero que me, me resume mucho la función de Elena. Yo estaba en la frontera de Melilla con una mujer a la que habían, bueno, pues despojado de todo. Había sido violada, ultrajada, despreciada, todo lo que se puedan imaginar.
Entonces, en mi desesperación, pues, hablando con un compañero, dice, ves que ha perdido todo. Entonces, este compañero me dijo, no, hay algo que no ha perdido. Yo dije, bueno, ¿y cómo que no ha perdido? ¿Tú has visto a esta mujer? ¿Cómo está? Y entonces me dijo, hay algo que no le pueden quitar y es la dignidad humana. Y eso es el resumen de la trayectoria de Elena, la defensa de esa dignidad humana, no solo de cara a los demás, sino también que las propias personas reconozcan que la tienen cuando piensan que la han perdido y puedan reconstruir sus vidas y sus historias. Elena, aquí donde la ven, ha contribuido a salvar miles, créanme, miles de vidas y también a reconstruir naufragios, tragedias, pérdidas que han permitido a las familias supervivientes, pues, la reconstrucción de la historia, cerrar el círculo, elaborar el duelo y despedirse de sus seres queridos. Le dejo ya la palabra, pero si tuviera que resumir en tres palabras a Elena, diría que es una mujer de esperanza. Bueno, yo tengo los pelos de punta, no sé vosotros, los que estoy aquí escuchándonos, pero estoy ahora mismo estremecido. Gracias, David, por esta presentación que hace honor a la figura de Elena, los que la conocemos, la seguimos. Creo que te damos razón punto por punto de todo lo que has dicho, ¿no? Bueno, pues ya a partir de ahora vamos a contar con Elena, que nos va a dar una parte positiva al principio y como otras veces tendremos un tiempo de diálogo. Para eso, a partir de ahora, podéis escribir en el chat del grupo algunas preguntas que después trasladaremos. Hay una persona encargada de hacerlo cuando ya sea la parte de coloquio con ella, ¿vale? Gracias, David, te quito y yo también salgo yo y dejamos aquí a Elena. Pues somos todos oído, corazón, estamos contigo. Bueno, muchísimas gracias. Madre mía, David, qué sorpresa. Primero verte. David es, bueno, pues muy querido para nosotras, para nuestra organización, porque además es alguien que está también a pie, ¿no? A pie de playa, a pie de cayuco en Canarias y no seríamos nada sin todas esas redes de esperanza, ¿no? Como decía David, que tejemos en todos los lugares de frontera. Nosotras siempre decimos que somos un colectivo pequeñito, porque lo somos, somos unas hormiguitas, pero también somos muy grandes. Y son todas esas redes, todo lo que se genera a través de esas redes de dignidad, de esperanza y de lucha, lo que nos hace muy grandes, ¿no? Y bueno, muchas gracias por vuestra paciencia. Es verdad, Agustín, bueno, que ha estado el pobre siguiéndome. A veces nos hemos encontrado en eventos y siempre me ha dicho tienes que venir y bueno, la vida hace que este sea el momento y estoy encantada de estar con vosotras. Recién llego de Estados Unidos y de la frontera con México y bueno, como sabéis, vengo en shock porque todo lo que se cuenta es poco, la situación allí es terrible y como le decía a un compañero en estos días, vengo del futuro, ¿no? Porque veías en las calles a toda esa gente que las echaron de sus casas por una crisis de vivienda horrible y terrible y que se han quedado sin casas, gente que de la noche a la mañana se queda sin nada y a la que de repente le meten el fentanilo para tenerlos como zombies, ¿no? Y que no puedan protestar. Y eso está pasando en todas las ciudades con una crisis de vivienda terrible. Y a la vez veías a todas estas personas, ¿no? Despojadas de todo absolutamente, tiradas por las calles. Es que ni siquiera es la heroína, ¿no? Las personas que hayáis vivido el momento de la heroína es otro tipo de droga, es algo ¿no? Que te arranca el alma, es terrible y a la vez veías los taxis, que allí ya hay taxis sin conductor, estos taxis que van ¿no? con robots. Y claro, esa distopía, esa locura parecía el futuro y cuando llegaba le decía a un compañero, vengo del futuro, eh, pero tenemos que hacer algo para que este futuro no llegue a Europa. Y creo que hay dos luchas que son importantísimas en este momento y que son clave para ese futuro, ¿no? Que tenemos que llenar de esperanza ante un mundo con tanta incertidumbre, que son la lucha por la vivienda
y la lucha por los derechos de la población migrante. La deshumanización de determinadas colectividades es uno de los pilares en los que se está agarrando este capitalismo tan salvaje, cuyo ejemplo más destructor está pasando ahora mismo en Estados Unidos. Y tenemos de verdad que centrarnos también en esas luchas que son pilares junto con otras eh, en este futuro. Os digo que vengo totalmente en shock, me ha costado procesar lo que está pasando allí y sobre todo vengo con mucha inquietud, porque eso lo veíamos ayer, ¿no? Con esas manifestaciones en el centro de Madrid, de muchísimos jóvenes cantando el cara al sol, pidiendo la remigración, pidiendo que los migrantes sean devueltos, pidiendo la externalización, pidiendo lo mismo que está haciendo Trump en Estados Unidos. Y, y bueno, pues hay que procesar y bueno, este es un buen momento para que podamos compartir, ¿no? De dónde venimos y hacia dónde vamos. Voy a compartir pantalla y, y así, si lo logro, como otra vez, muy bien, sí, lo he logrado. Bueno, creo que tenemos que hacer como bueno, una especie de reflexión, ¿no? A mí me gusta siempre reflexionar em, sobre, sobre elementos, ¿no? Que a veces no son tan visibles como son los territorios de frontera, ¿no? ¿Y qué ha pasado en esos territorios de frontera durante estos años? David vive en uno de esos territorios de frontera, que son las Islas Canarias, es la frontera occidental euroafricana en la parte de la ruta atlántica. Bueno, creo que otros estáis también en otro territorio de frontera que es Andalucía, no sé si hay alguien de Baleares, ¿no? ¿Qué está pasando en esos territorios de frontera que no son los territorios que nosotras vemos normalmente, ¿no? Como ese territorio tiene una parte que está al otro lado de la frontera, tiene el cruce migratorio y tiene la llegada, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué ha pasado en estos años en esos territorios de frontera? Es la implementación de una necropolítica. Como dice el título, las resistencias de vida que enfrentan a esa necropolítica. La necropolítica, estamos hablando de políticas de muerte. Achille Mbembe, si podéis, tiene un librito muy pequeñito, pero hermoso. Hermoso porque el contenido es muy importante para hacer análisis político, se llama Necropolítica. Achille Mbembe es un pensador camerunés. Hace poco, pues también su último libro se llama Brutalismo, que es también muy necesario de leer. Y, y, en esa necropolítica habla cómo hacer morir y dejar morir a personas consideradas mercancías es algo que está siendo asumido por las sociedades, ¿no? Un ejemplo clarísimo ahora mismo es el genocidio del pueblo palestino, despojados absolutamente de todos sus derechos como seres humanos por parte del Estado sionista de Israel, pero también con la colaboración de muchos otros estados, por omisión de la responsabilidad tienen de parar ese genocidio, y estaríamos hablando de esas vidas desechables, de esa nuda vida, de esa vida que está extrapolada solo a la vida biológica y una vida desechada, ¿no? Una vida a la que se le despoja de todos sus derechos humanos, de todos sus derechos fundamentales. Esa necropolítica hemos visto cómo se construía en los territorios de frontera, cómo se construía en las rutas migratorias y cómo se construía en esa Europa fortaleza de la que el Estado español forma parte, ¿no? A la vez, seguimos con esa lacra que supone el colonialismo. El Estado sionista de Israel es el ejemplo de ese colonialismo brutal más cercano, pero hay un neocolonialismo que afecta a muchos de los países de los que son expulsadas las personas que transitan por los territorios de frontera. Y que no solo es el colonialismo tradicional que entendemos, sino también
ese expolio, ¿no? Ese extractivismo, esos conflictos y también algo que define también esas expulsiones de los territorios en los últimos tiempos es el cambio climático, ¿no? Hablando del expolio, nosotras, bueno, pues, por ejemplo, pues trabajando con personas que están pidiendo asilo en el Estado español, que vienen de la zona del Sahel, veíamos cómo en esa zona del Sahel no solo operan los conflictos tradicionales, sino que hay muchos conflictos que están sucediendo a través de ese expolio, es decir, empresas europeas, empresas de otros lugares del mundo que vienen a robar los recursos naturales y que además están creando grupos paramilitares que están asesinando a las personas que son esas dueñas, ¿no? Originarias de los territorios expoliados. Eso podemos hablar, si hablamos de necropolítica, podemos hablar de necrofrontera. No, una necrofrontera donde, no nos engañemos, hay mucha gente ganando dinero. Cuando nos hablan, ¿no? Cuando escuchamos todas esas consignas racistas, cuando escuchamos no caben más, cuando escuchamos terminar con las migraciones, todo ese tipo de discursos son discursos que lo que esconden es un gran negocio. Es un negocio que se hace con la muerte, es un negocio que se hace con el dolor, con esas vidas que son amenazadas, torturadas, con esas vidas que se convierten en un bien de consumo en la necropolítica. No es baladí que las empresas de venta de armamento son las principales inversoras en el constructo de los territorios de frontera y en los sistemas de control de los territorios de frontera. Empresas europeas, muchas de ellas como Thales, Finmecánica, Safran, que suponen, ¿no? Una gran inversión en ese control del movimiento de las personas. Pero no solo eso, sino que tenemos que hablar también de cómo muchas de esas empresas de control del movimiento son empresas sionistas, son empresas vinculadas a la construcción del genocidio y cómo es toda esa parafernalia del control, toda esa prisión construida a cielo abierto que es Gaza, se ha estado también ensayando o se ha exportado, ¿no? Como tecnología a otros lugares. Y esos lugares son Ceuta, Melilla, Canarias, Andalucía. Y eso tenemos que tenerlo bien presente. Por eso cuando se quiere frenar, ¿no? Desde un punto de vista muy serio al sionismo en el Estado español, hay muchísimos problemas para confrontarlo porque han estado invirtiendo y negociando con el Estado español y con muchos partidos políticos del Estado español desde hace muchísimos años y por lo tanto es difícil pararlo. Pero lo que tenemos que entender es que todo ese constructo de dolor y muerte y de vidas amenazadas que se convierten en algunos lugares en genocidio llevan también muchísimos años en nuestros territorios de frontera. Esta es una foto del año 2004, esas son bridas que la Guardia Civil ponía en los brazos de las personas cuando saltaban a Ceuta o a Melilla, cuando pasaban la valla. En aquel momento las deportaciones no se hacían solamente desde la valla, ¿no? Esas devoluciones en caliente que conocemos, sino que se hacían desde el territorio de Ceuta y de Melilla. Era normalizado ver a gente corriendo, ¿no? Y a policía y a guardia civil detrás y hasta que no llegaban a la oficina de petición de asilo podían ser devueltos por la valla de Melilla. Recordar que España, el Estado español, tristemente es uno de los grandes ideólogos de la relación de externalización de fronteras con países terceros. Cuando Trump está hablando de ese tipo de externalización, Europa lleva muchos años haciendo este tipo de políticas y el Estado español es pionero, uno de los grandes ideólogos de todo este constructo de externalización a través de las relaciones con Marruecos fue Rubalcaba y ha sido el partido y sigue siendo el Partido Socialista del Estado español.
esos regímenes de frontera que se establecen en los territorios de frontera con esas relaciones, ¿no?, bilaterales con países terceros, crean unos territorios de excepción de derechos. Crean unos territorios donde podemos ver como en el año 2022 esas imágenes terribles, ¿no?, de esa masacre que pasó en la frontera de Melilla-Nador, con esos cuerpos abandonados, con esas personas heridas, y ver cómo operaban de forma conjunta el Estado español y Marruecos, y saber que desde esa fecha donde hubo una operación militar junta de ambos estados, más de 100 personas permanecen a día de hoy desaparecidas. Podemos hablar que esos territorios de excepción de derechos han llegado a tal límite que han permitido las desapariciones forzadas dentro de esos regímenes de frontera. Esas operaciones militares, ¿no?, con la operación Indalo, la operación ERA y lo que habíamos hablado antes, todas esas empresas de venta de armamento y tecnología de seguridad. Esas son las leyes policiales, de relaciones policiales que operan entre los distintos países. No solo el Estado español con Marruecos es un ejemplo, sino que lo tenemos, por ejemplo, con Italia y Libia, o recientemente con Italia y Túnez, donde hay gente en la cárcel ahora mismo por haber repartido comida a las personas migrantes. En Túnez, donde a nosotras nos llamaban desde embarcaciones que se estaban hundiendo y nos decían que era la propia marina tunecina la que les había quitado el motor para que se ahogaran y dejarlos a su suerte. Como bien decía David, nuestra organización Caminando Fronteras opera en las rutas de la frontera occidental euroafricana. Aquí tenemos la ruta perdonadme porque está en francés, pero tenemos la ruta del Estrecho, que es la ruta tradicional, bueno, la más antigua, ¿no?, que existe de rutas marítimas hacia el Estado español. Es una ruta que se pone en marcha sobre todo con personas marroquíes después de que empiezan a pedirse visado para ir a España para ciudadanos y ciudadanas marroquíes. Y es una ruta donde apareció el primer cadáver de una persona migrante hace más de 30 años en las costas de Cádiz. Una ruta que estuvo muy activa en el año 2015, 2016, de 2013 a 2016 con las TOYs, con esas embarcaciones pequeñitas a remo desde las que se cruzaba desde Tánger hacia Tarifa. Luego tenemos la ruta terrestre desde Ceuta y de Melilla, que Melilla ahora mismo es una ruta que está totalmente cerrada. En Marruecos lo que hizo fue limpiar el norte y trasladar a las personas al sur a partir del año 2018, y la ruta de Melilla está cerrada desde la masacre prácticamente. En Ceuta se están dando cruces en estos momentos, cruces, bueno, a cuentagotas en la valla, pero sobre todo cruces a nado de muchos niños y incluso ya niñas marroquíes, sobre todo de nacionalidad marroquí, que cruzan a nado cuando las condiciones meteorológicas en muchas ocasiones son terribles y está habiendo un goteo de juventud, ¿no?, muchos de ellos infancia todavía, menores de 18 años, que están muriendo en esa ruta a nado hacia Ceuta. Luego tenemos la ruta de Alborán, que es, bueno, hasta el año 2018, cuando Marruecos decide el cierre del norte y cuando hay esos cambios tan terribles dentro del salvamento marítimo, está prácticamente inhabilitada, salvo por lanchas rápidas que están saliendo con personas, sobre todo de origen rifeño, desde el norte de Marruecos, desde Nador a Lucemas hacia Málaga y la costa de Granada y Almería. Tenemos la ruta argelina del Mediterráneo occidental. Esta ruta empieza a activarse en el año 2019
cuando muchos jóvenes que están haciendo un movimiento de protesta en Argelia, la Hirak, empiezan a salir huyendo del país. Durante el año 2020 la ruta argelina del Mediterráneo Occidental estuvo muy activa, muchas familias abandonaron Argelia. Era como normal, entre comillas, ver barcos donde estaba el padre, la madre, los abuelos, incluso las mascotas, y llegaban a las costas de Almería. Esa ruta ahora mismo se ha ampliado sobre todo hacia las Islas Baleares. Estáis viendo cada día llegadas a las Islas Baleares. Hay que destacar que si bien hasta el año 2023 la mayoría de las personas que usaban esa ruta eran personas argelinas, en este momento son personas en tránsito en Marruecos, muchos de ellos somalíes. Hay muchas embarcaciones llegando con personas somalíes que proceden de Argelia, y muchas de esas personas están huyendo de la racia que están viviendo tanto en Túnez como en Libia, y huyendo de esa racia llegan a Argelia y toman ese camino hacia las Islas Baleares. Y luego tenemos la ruta atlántica a las Islas Canarias, que es una ruta que Marruecos abre a partir del año 2019-2020. Esa ruta hay tres partes dentro de la ruta. Una parte es la que va desde Agadir hasta, hasta Dakhla. Esa parte de la ruta de Agadir y Dakhla, desde Agadir en el año 2020-2021 salían muchas barcas, sobre todo con personas marroquíes del centro de Marruecos, en barcas de madera para llegar a las Islas Canarias. Eso fue cambiando y de repente aparecieron las neumáticas, las mismas en la ruta de Alborán, aparecen en el Atlántico, embarcaciones que son muy peligrosas en el océano y que se hunden con muchísima facilidad y muy rápidamente, y estas están ahora mismo, la mayoría, bueno, pues están siendo utilizadas por personas en tránsito por Marruecos, por distintas nacionalidades en tránsito por Marruecos. Ahí encontramos un porcentaje amplio de mujeres, sobre todo mujeres de Guinea, de Costa de Marfil, de Camerún, de Congo, y encontramos también un porcentaje alto de bebés en esa ruta, en esa subruta de la ruta atlántica, puesto que muchas de esas mujeres han pasado largos tránsitos y se han quedado embarazadas bueno, en muchos de los casos por efecto de la violencia de ese tránsito migratorio. Ahora también en este año estamos viendo muchas neumáticas mixtas, es decir, que dentro de las neumáticas de esa subruta hay personas en tránsito junto con personas marroquíes. Estamos viendo también en el año pasado, el año 2000, no, el año antepasado, el año 2023 fue el año donde más personas salieron de la parte de la ruta que sale de Senegal. Esto se produjo por la crisis política y socioeconómica que sufrió Senegal en un momento dado, con el encarcelamiento de Ousmane Sonko, bueno, pues que quería, ¿no?, un cambio político, y Macky Sall, el antiguo presidente, quería violar la Constitución con un tercer mandato. Ahí hay una serie de manifestaciones, muchas personas son perseguidas, más de 1000 de las personas encarceladas eran niños y adolescentes, y muchos usaron, ¿no?, los propios cayucos que usan para la pesca para salir huyendo hacia las Islas Canarias. En Senegal, a la crisis de la pesca por el expolio de los acuerdos de pesca con la Unión Europea, se tiene que unir, bueno, pues esa crisis también que se dio durante el tiempo del COVID. Además está inestabilidad política, y eso lo que permitió fue que muchas personas salieran en bloque desde Senegal y desde Gambia en el año 2023. A finales de 2023 la ruta desde Senegal se para, baja considerablemente, y las personas comienzan a salir desde Mauritania. Mauritania, yo en el mes de abril estuve trabajando allí con mis compañeras, y Mauritania, bueno, es un país donde la mayoría de las personas que están saliendo en las embarcaciones son personas procedentes del Sahel. También mauritanos soninke, mauritanos negros. Es un país
donde hasta hace poco había racismo, esclavitud, perdón, y donde el racismo, pues evidentemente campa a sus anchas, incluso en las categorías de quienes hacen determinados trabajos, y donde de repente ha llegado muchísimo dinero de la Unión Europea y ese dinero se ha invertido pues para reforzar, ¿no? El tema de las deportaciones masivas. De hecho, Mauritania estaba deportando incluso a personas de otras nacionalidades por una de las fronteras de Mali. Mali tomó una decisión de cerrar esa frontera por la mala praxis de Mauritania, y la posición de Mauritania en la región con respecto a la Unión Europea y a la gestión migratoria estaba provocando tensiones con sus vecinos por el tema de la protección de los derechos humanos de personas procedentes sobre todo de Senegal, Gambia, Burkina y Mali. Actualmente, desde hace como un mes y medio, también han parado las salidas desde Mauritania, pero lo que no paran es, bueno, pues como decía David, pues todas las desapariciones que se producen en todas estas rutas migratorias. Bueno, aquí os he traído algunas fotos. Aquí veis la Toy que va con este barco a remos, que era la que pasaba el estrecho. Son barcas de juguete que estos remos se hacían, fíjate que los solían hacer los carpinteros, los encargaban y los carpinteros los hacían por 10 euros en las carpinterías de Tánger y de Tetuán. La imagen esta es de la Guardia Civil asistiendo a un chico que acaba de llegar a nado a Ceuta. Como veis, mirad, no lleva ni siquiera un traje de neopreno para aguantar el frío de la travesía, ni un chaleco salvavidas. Aquí tenéis una floca, una barquita pequeñita que es de la que se usa normalmente para salir desde Argelia. Arriba tenéis una de las neumáticas que se usan en el mar de Alborán, que se usaban en el mar de Alborán y que ahora también están en la ruta atlántica. Tenéis esto que es este del centro, que es un cayuco, en este caso de Senegal, y bueno, pues las imágenes que vimos durante muchos años, demasiados, de la gente arriba de la valla siendo criminalizada y señalada por las fuerzas de seguridad del Estado español y Marruecos. Toda esta situación, ¿no?, de este territorio, de este régimen de fronteras, se mueve, como os decía antes, entre la lógica militar y la del mercado, ¿no? La falta de transparencia, por ejemplo, ¿qué hace Frontex? ¿Quién lo controla? ¿Por qué Frontex es una de las agencias europeas que más dinero recibe a nivel exponencial? ¿Por qué Frontex está a pie de playa cuando llegan las embarcaciones y no están identificados? ¿Por qué son los primeros que abordan a una persona que ha sufrido un naufragio o que está llegando a unas condiciones de extrema vulnerabilidad y que lo interroga sin ningún tipo de control democrático dentro del territorio del Estado español? ¿Por qué nos falta, ¿no?, información pública sobre las acciones y el impacto que las inversiones tienen en los procesos democráticos y de derechos humanos en los países de origen y de tránsito? Ahora mismo sabemos que en el año 2003 Marruecos hizo su ley de extranjería, en el año 2004 la hizo Argelia, después vino la ley de extranjería de Senegal, en países donde no había leyes de extranjería, donde se regía el derecho de la costumbre, como nos decían, por ejemplo, un fiscal de Niamey en Níger, ¿no? Es que no nos decían, bueno, que los franceses les estaban presionando porque la gente llegaba, ¿no?, en una zona donde además la libertad de movimiento era algo natural, ¿no?, entre países nos decía el fiscal de Niamey, ¿no?, es que los franceses nos dicen, no, pero cuando una persona entra dentro del territorio, vosotros tenéis que controlar que a los 3 meses, si no ha salido y no ha puesto el sello, y el fiscal de Niamey decía, no tenemos costumbre. O sea, en países donde la libertad de movimiento y el derecho del movimiento era algo natural, y es algo natural, el impacto de esas políticas, ¿no?, y de esos acuerdos con la Unión Europea está bueno, impactando en procesos democráticos y está impactando en los derechos
en los derechos humanos. No tenemos, ¿no?, ese análisis sobre ese descenso de los estándares democráticos en zona de frontera. Lo hemos visto en Ceuta, Melilla, lo vemos en otros lugares, lo vemos en las quitas de custodia, por ejemplo, ¿no?, o cómo funcionan los servicios de protección de menores, ¿no? Vemos cómo van cayendo esos estándares democráticos y cómo el racismo empieza a atravesar y se convierte, ¿no? Se convierte todo, desde todos los sistemas públicos, desde el sistema de salud al sistema de protección de menores y a otro tipo de sistemas de protección de derechos, se convierten en parte, ¿no?, de ese control migratorio dentro de esa guerra de fronteras y provoca, ¿no?, este impacto tan terrible en nuestras democracias. Respecto a la guerra de fronteras, yo os aconsejo que leáis todos los informes del Transnational Institute y los últimos que ha hecho en colaboración con el Centro de las para la Paz y Mark Ackerman, que es uno de los grandes pensadores en este sentido y que explica muy bien qué significa, ¿no?, esa guerra de fronteras. A la vez, ¿no?, de todo ese emporio de esa guerra de fronteras, nos encontramos también con las industrias criminales, ¿no? Industrias criminales que operan de forma conjunta con los procesos de control migratorio y operan de forma conjunta porque nos damos cuenta, después de tantos años trabajando en frontera, que sí, que es verdad que se detiene a muchos patrones, a muchos de ellos acusados falsamente, pero que el sistema necesita meter a gente discriminadamente en la cárcel para decir, ¿no?, para sostener uno de los pilares de este discurso para el sostenimiento del régimen de fronteras, que es la lucha contra las mafias. El Estado español ha fracasado en esa lucha contra las mafias, evidentemente, y para suplir ese fracaso lo que ha hecho es meter de forma indiscriminada a personas inocentes en prisión. En ese sentido, en Canarias ha hecho un trabajo bastante impresionante sobre el tema del análisis de todas las condenas que se están haciendo y de cómo eso está impactando, ¿no?, en llenar las cárceles de personas inocentes. Lo podéis encontrar Daniel Alencibia, que es compañero también de la Delegación de Migraciones de David. Ha hecho un análisis bastante interesante de todas estas condenas, además de una forma muy generosa. La ha compartido, si os vais a su cuenta de X, allí ha compartido los Dropbox con toda la información. Y están operando, bueno, en colaboración con otras abogadas que están en la zona. Hay una chica que se llama Sara, y ahora he olvidado su apellido, pero bueno, si David sigue conectado, luego no lo puede recordar, que están haciendo un trabajo bastante interesante respecto a esto y sería muy importante que ampliarais la información. De cómo operan, bueno, también nos damos cuenta de que cada vez las redes de trata son más poderosas. Nos damos cuenta también de cómo en Libia, por ejemplo, los centros pagados, los centros de control de personas migrantes pagados por la Unión Europea, es ahí mismo donde operan las propias industrias criminales, secuestrando a las personas que están dentro y pidiendo a las familias que den dinero para poder sacarles de esos centros de detención. Y Libia es un claro ejemplo de cómo las industrias criminales operan de forma conjunta con las industrias de control migratorio. Aquí quería hablar un poquito, ¿no?, de cómo son consideradas las mujeres, ¿no?, dentro de esos territorios de frontera. Las mujeres, ¿no?, bueno, el cuerpo de las mujeres es considerado como un valor diferenciado, ¿no? Y la existencia de la esclavitud, la violencia sexual, esas maternidades que no son elegidas en muchas ocasiones, pero con madres muy valientes que asumen el resto del
del trayecto migratorio ejerciendo esas maternidades y cómo esas madres, ¿no?, luego son señaladas como putas, como negras, como malas madres a través de todos los sistemas de quitas de custodia que operan en los territorios de frontera. Ahora estaba hablando con una mamá que lleva una dura pelea con los servicios de protección de menores de Canarias, que ya tiene una sentencia definitoria que le devuelve a dos de sus hijas, pero que los servicios de protección de menores no perdonan esa sentencia judicial y siguen acosándola constantemente porque aún no le han devuelto a dos de sus dos otros hijos. Y me llamaba desesperada, decía, no puedo salir de aquí, esto es una trampa, me están acosando, no perdonan, ¿no? Y además, sabéis que, bueno, pues por estas quitas de custodia muchas veces son porque son familias empobrecidas, ¿no? Y, y esto es una vulneración, ¿no?, de la ley. No son familias maltratadoras, sino que son negras, sino que están empobrecidas y sino que son migrantes. Entonces, este es uno de los grandes, grandes problemas a los que se enfrentan las mujeres, además de toda esa violencia sexual que de forma sistemática se usa también en ese contexto de guerra de fronteras como una forma de castigo, ¿no?, contra las mujeres migrantes. No es la primera vez. Nosotras llevamos muchos casos de mujeres que por esa violencia sexual no han podido montar en la embarcación porque a pie de playa son violadas por las fuerzas de seguridad de control de fronteras, y cómo sus hijos e hijas han aparecido, ¿no?, al otro lado de las costas, y cómo hemos tenido que explicar a los servicios de protección de menores que las mamás no querían que ellos y ellas viajaran, sino que ha sido la violencia la que les ha separado, y que por favor reconozcan que, que son sus madres y establezcan un sistema de contacto entre los niños, las niñas y las mamás. Por otro lado, fijaros que estas quitas de custodia son muy eficaces, sobre todo cuando estamos hablando de bebés adoptables, ¿no?, bebés que rápidamente pasan a servicios de acogida con familias y que pueden ser adoptadas. De hecho, cuando cogimos el caso de esta mujer que os contaba, que nos llamaba esta mañana, ya nos decían, ¿no?, que estas bebés, que sus dos niñas, bueno, pues que ya, bueno, que ya tenían familias, ¿no?, que podrían adoptarlas, ¿no?, porque, claro, siempre una familia blanca, ¿no?, con esa estructura racista del sistema de protección, es mejor que una madre negra, ¿no? Y frente a estos bebés adoptables tenemos el estigma del movimiento de los menas, de los que se llaman menas. Este es el ejemplo, menas es el ejemplo más claro de cómo se deshumaniza, ¿no?, a la infancia, de cómo puedes usar un elemento y un concepto. El concepto mena nos tiene que dar vergüenza porque se usa en todos lados, nos tiene que dar vergüenza porque se usa en los proyectos de cooperación, se usa en los proyectos sociales, se ha usado por parte de administraciones públicas cuando hablamos de una infancia que se mueve, cuando hablamos de niños, niñas y adolescentes. Y eso ha conseguido despojarles, ¿no?, en el imaginario de sus derechos como infancia, y ha conseguido además, ¿no?, que ese concepto, hemos visto titulares como ha muerto un mena, ¿no?, en vez de decir ha muerto un niño. Hemos visto cómo se hacía por parte de la extrema derecha carteles, ¿no?, hablando de ellos con ese concepto, y eso es un ejemplo, ¿no?, de esa mala praxis que se usa, ¿no?, de ese racismo institucional que usa conceptos que después, bueno, pues nos sorprendemos si son usados también por la extrema derecha, pero ya el racismo institucional ha sembrado, ¿no?, para que pueda florecer ese racismo social. Fijaros también cómo es diferente cuando hablamos de niños, niñas, y cuando hablamos de menas niños o cuando hablamos de menas que se declaran menores.
y entonces todos los sistemas de identificación de la edad, de determinación de la edad, están dirigidos a declararles mayores para poder deportarles, pero cuando niñas como estas que veis en la foto se declaran mayores de edad, no se activan o no se han activado durante mucho tiempo las, ¿no? Bueno, pues a la fiscalía, a la policía para protegerlas. Durante mucho tiempo, niñas declaradas mayores de edad por ellas mismas han pasado a Europa y han pasado, ¿no?, a sistemas de explotación sexual a través de las redes de trata y no han sufrido ninguna protección. Si la foto anterior era de esas niñas que han desaparecido en los sistemas de explotación, esta foto es de todas las mujeres, ¿no?, que han muerto también, ¿no? Representa a todas las mujeres que han muerto por efecto de ese control de fronteras. Esta es la foto que está abrazando, la chica se llama Bebé, son mujeres de Congo, de República Democrática de Congo. Bebé murió en la intervención, una devolución en caliente en Melilla, en el mar, cuando la Guardia Civil intervino para bloquear una embarcación que estaba llegando. Llegó la Marina marroquí, la embarcación volcó por esta intervención. Son intervenciones, estas deportaciones, devoluciones en el mar, son intervenciones muy peligrosas que violan la seguridad marítima, y ahí murieron todas las mujeres que iban en el centro de la embarcación, que eran de Guinea, Conakry y de República Democrática de Congo. Tenemos que decir que también que dentro de esas resistencias de vida están también las mujeres autoorganizadas de las comunidades migrantes. La primera que ha tenido una presidenta mujer en Marruecos es la de República Democrática de Congo. La comunidad se unió para que todos los cuerpos de las mujeres que habían llegado a la playa de Nador fuesen enviados a Rabat y poder enterrarlas en un cementerio católico, puesto que así habían vivido, ¿no?, durante su vida, y eso lo hicieron a través de la lucha de la comunidad congoleña. Esta es otra mamá, ¿no?, que está llegando con sus niños al Hierro. Y cuando hablamos, ¿no?, de todas esas luchas, tenemos que hablar de esas luchas por denunciar la externalización, que lleva ya más de 40 años de historia en el Estado español y en nuestros territorios de frontera, que es clave en las relaciones exteriores con otros países. No es baladí que Marruecos cerrara el norte y enviase a los migrantes a la zona sur, a la zona entre Agadir y Dajla, para cruzar desde allí, porque Marruecos ya se ha anexionado de forma unilateral las aguas de esa zona y las aguas próximas a Canarias en su Parlamento, y porque Marruecos, teniendo a su marina militar allí, bueno, controlando personas migrantes o interceptando, como dicen ellos en el argot, a personas migrantes en el mar, bueno, pues eso reafirma, ¿no?, el conflicto territorial que hay en la zona. De hecho, después de ese tiempo, ¿no?, y de ese traslado de las personas migrantes allí, Pedro Sánchez hizo una declaración unilateral, el presidente del gobierno, reconociendo ese territorio como territorio marroquí. Durante mucho tiempo sabemos que esa externalización no solo ha afectado en claves geopolíticas, ¿no?, de nuestras relaciones bilaterales, sino que se ha hecho una utilización perversa de los fondos de ayuda al desarrollo, ¿no?, de la cooperación internacional, donde también hemos visto cómo dentro de los proyectos se usaba durante todo el tiempo prevención de las migraciones como una de las claves, ¿no?, para esos proyectos de cooperación, y cómo se han usado los fondos fiduciarios también de cooperación de la Unión Europea para pagar sistemas de control migratorio, ¿no?, como, bueno, la presencia de militares del Estado español, tanto en Mauritania como en Senegal, de militares de otros estados europeos en los territorios de tránsito migratorio.
dentro de esa externalización que hablábamos y del uso perverso de ese constructo militar. Estos son imágenes de redadas, ¿no? Lo que significa las redadas en cualquier país en tránsito. Cuando llegan los militares y lo destrozan todo, las personas tienen que empezar de nuevo. Y eso significa, empezar de nuevo significa, por ejemplo, que pierdes, ¿no?, las cartillas de vacunación de tus hijos y de tus hijas. Nosotros nos hemos encontrado a bebés que habían perdido todo en las redadas, que estaban vacunados y que habían perdido las cartillas de vacunación en las redadas en Argelia, que habían ido a Marruecos, les habían vacunado de nuevo y habían perdido las cartillas de vacunación también por esta violencia, y que cuando las mamás llegaban al Estado español, las mamás nos llamaban preocupadísimas, ¿no? De por qué van a vacunar otra vez a nuestros niños si es que yo lo he vacunado pero no tengo la cartilla, porque esa violencia destrozó, ¿no?, mi documentación. Entonces, el impacto, ¿no?, que ese tipo de acciones tiene dentro, ¿no?, de la vida de las personas, ¿no?, ese impacto del control migratorio en la vida diaria de las personas. Si la externalización es una estrategia que se usa desde hace más de 40 años por parte del Estado español en sus territorios de frontera, los naufragios planificados aumentaron a partir del año 2018. Tenemos uno de los mejores salvamentos que hay en el Estado, en el mundo, que lo tenemos en el Estado español, que es Salvamento Marítimo, que es un cuerpo civil que tiene por objetivo la protección del derecho a la vida en el mar. No importa de dónde venga esa vida, qué esté haciendo esa vida en ese momento. Y esto se quebró de forma brutal en el año 2018. El salvamento marítimo depende del Ministerio de Transportes, y cuando Ábalos llega al Ministerio de Transportes, yo siempre digo que lo peor que hizo Ábalos no fue, si robó, no fue robar, eso no fue lo peor que hizo, sino introducir una política de omisión del deber de socorro, la necropolítica en el mar, que ha permitido que muchas personas mueran de forma terrible por esa omisión del deber de socorro, y también establecer el racismo en la protección del derecho a la vida. Lo que hicieron fue eliminar, ¿no?, despedir de forma fulminante por falta de confianza a personas, a marinos mercantes que estaban en salvamento marítimo, que entendían que ellos no entendían de control migratorio y que lo que tenían que hacer era proteger la vida de las personas, fueran en patera o fueran en un yate o en un pesquero. Los despidieron y pusieron a otro tipo de jefes que lo que han hecho ha sido construir ese racismo institucional en la protección del derecho a la vida en el mar dentro de salvamento marítimo, ¿no? Esa necropolítica en el mar también se construye también con la externalización, es decir, intentando siempre que sea Marruecos o otro país el que vaya a rescatar, aunque tenga menos medios, aunque esté más lejos, y violando de forma sistemática la Convención de Protección del Derecho a la Vida en el Mar, de la que el Estado español es signataria de Naciones Unidas. Estos naufragios planificados, tenemos muchísimos ejemplos de ellos, ¿no? Y no solo esa omisión del deber de socorro se ha establecido en el Estado español, lo hemos visto también en Italia, lo hemos visto en Grecia, y podemos decir claramente que las políticas de control de frontera del, del gobierno más progresista de la historia en España son exactamente iguales que las de la Italia, ¿no?, de Meloni, en cuanto hablamos de esos cruces migratorios. Mirad, esta es una foto de unos chicos que nos mandaron. Nosotras habíamos llamado a salvamento marítimo. ¿Veis? Esa es la ciudad de Las Palmas. Habíamos llamado a salvamento marítimo. Les habíamos dicho que había 2 embarcaciones en el mar. Salvamento, bueno, a la Guardia Civil, que es quien controla en Canarias el CCRC. Salvamento Marítimo dijo que no, que solamente había una. Bueno, muchísimas veces nosotras hemos llamado a Salvamento Marítimo y, bueno, desde insultos a no coger la información, es como el día a día, ¿no?, de las órdenes, ¿no?, que reciben. Y bueno, pues insistimos a la Guardia Civil, al CCRC, al Centro de Coordinación Regional de Canarias, que había otra embarcación más. Dejaron la búsqueda
decían que solamente era una y que ya había sido rescatada. Estos chicos tuvieron suerte porque en ese momento cogieron, ¿no? Estaban a la deriva, ya estaban semi hundidos, una de las gomas de la neumática estaba abajo y cogieron un poco de conexión y nos pudieron llamar. Y claro, pudimos intervenir porque les dijimos, mandadnos una foto, mandadnos una geolocalización y les dijimos, eran dos embarcaciones, esta embarcación está ahí, por suerte y por milagro no han muerto, pero bueno, por eso desgraciadamente la labor que hacemos es necesaria porque evitamos, ¿no?, muchos de esos naufragios planificados y tenemos que estar pendientes, como nos decía. Nosotras cuando recibimos la primera llamada en el año 2007 de una persona desde una embarcación, no teníamos ni idea de lo que eso suponía y con el tiempo nosotras lo que hacíamos era pues facilitar los números de teléfono de los servicios de rescate, ¿no? Y les decíamos, no, pero llamad aquí que también, y nos decían ellos, no, 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 si podemos llamar ahí, pero os queremos llamar también a vosotras, porque estamos seguras de que vosotras no queréis que nos muramos, pero no estamos seguras de que los otros no quieran que nos muramos. Hablando de esas resistencias de vida, es la convicción política, ideológica, de que saben, ¿no?, que saben que son una mercancía. Esa convicción, este análisis que yo estoy compartiendo hoy con vosotras, muchas de las personas migrantes que atraviesan la frontera lo hemos compartido de forma conjunta, de forma colectiva, porque lo entienden, entienden que son una moneda de cambio en las relaciones bilaterales, entienden esas violencias construidas, entienden la violencia contra las mujeres, tienen un análisis político y esa resistencia para poder, ¿no?, en el día a día hacer el camino migratorio es una resistencia donde hay muchísima solidaridad. No solo es el discurso de las mafias, no solo con redes criminales se puede soportar todo ese camino y toda esa violencia y toda la negación de derechos que subsiste en los regímenes de frontera. Esta es la foto de un niño que murió en uno de los naufragios del Hierro. Estas son las cifras de nuestro monitoreo que decía David del año 2024, 10.457. 30 personas al día murieron en nuestras fronteras en el año 2024. 421 eran mujeres, 1.538 infancia. Si veis aquí, 517 eran en la ruta argelina, 73 en Alborán, 110 en el Estrecho, la mayoría esos niños y adolescentes que os decía que cruzaban a nado, y 9.757 en la ruta atlántica. De la ruta atlántica, si veis, la parte de Agadir a Dakhla, 801, desde Senegal a Gambia más de 2.000, y la ruta mauritana fue el año pasado 6.829 personas. Más de 131 barcos desaparecieron con todas las personas a bordo, 131 barcos desaparecieron con todas las personas a bordo. Lo que decía David, uno de nuestros trabajos tenemos una línea de atención a familias donde hacemos una reconstrucción de lo que ha sucedido con sus familiares, si ha habido naufragios, si han llegado, si ha habido muertes, donde buscamos a las desaparecidas, y lo más difícil es explicarles, ¿no?, que no hay relato, que el mar se puede tragar una embarcación con 300 personas. Que, por ejemplo, ahora estamos trabajando en 2 embarcaciones que llegaron a Brasil, solamente con restos de cadáveres a bordo. Una que llegó el año 2023 y otra que llegó en el año 2024. Estamos trabajando con esas 2 embarcaciones, año 2024, año 2025, las tenemos identificadas, sabemos qué embarcaciones son y estamos trabajando con las familias. La primera ya tiene constancia de todo, la de 2024,
pero no se han identificado los cuerpos. En este caso eran 9 cadáveres lo que fueron encontrados, pero aún a nivel transnacional no se ha acelerado para poder identificarlos. Son personas las que fallecieron de más de 28 países. En la ruta mauritana hay una fuerte presencia de personas que vienen de Bangladesh y de Pakistán. En otras rutas también nos encontramos, como os decía, somalíes, pero también gente de Yemen. Y bueno, es terrible, ¿no? Cuando tienes que explicar, ¿no? Por ejemplo, una familia de Pakistán, del Punjab, con un naufragio que hubo en Marruecos de un cayuco que había salido desde Mauritania con 44 pakistaníes fallecidos. Cuando tienes que hablar con ellos, que no comprenden, ¿no? Las familias, es muy difícil comprender todo este régimen de fronteras, pero comprender cómo han muerto y comprender que no van a tener los cuerpos, se recuperaron unos pocos, pero no todos, es muy difícil para las familias. Bueno, lo que os hemos venido hablando a través de todo este momento de compartir, ¿no? Ese racismo como estructura de propaganda y pensamiento y ese racismo institucional que se convierte, ¿no? Que hace crecer, ¿no? El racismo social. Y como os decía, ¿no? Con esa resistencia de las comunidades, de las mujeres, eh, hay una práctica política en contextos de violencia. Nosotras, por ejemplo, había un momento en el que llegaban muchas chicas jóvenes a la estación de buses de Tánger y iban otros muchachos, migrantes también, de la comunidad, iban a recogerlas y las llevaban porque no tenían donde dormir las primeras noches y las llevaban a sus casas y allí las violaban. Y otras mujeres de las comunidades se enteraron de esta práctica, entonces se ponían de acuerdo para ir ellas antes de que llegasen los otros compañeros y en ese momento, bueno, pues lo que hicimos fue apoyar, ¿no? esa protección, esa autoprotección y defensa de las mujeres, pagando habitaciones donde se quedaban unos días hasta que ellas podían insertarse, ¿no? Con otras mujeres dentro de la comunidad para compartir también habitaciones, ¿no? Hay una práctica política de lo que nosotras llamamos pueblos en movimiento por los territorios de la necrofrontera y por los territorios en tránsito. Y esa práctica se ve, mira, nosotras, por ejemplo, hemos asistido a elecciones dentro de las propias comunidades, donde eligen a los presidentes, donde eligen a los vicepresidentes y donde en un mundo, ¿no? Donde se les niega la existencia, ¿no? A través de las leyes de extranjería, hay una práctica política de ser pueblo, ¿no? Práctica política de ser comunidad. Por ejemplo, también en los países musulmanes como las iglesias, ¿no? O siguen las iglesias pentecostales o en los propios bosques, ¿no? Ese espacio de rezo que se crea o en el bosque, ¿no? Cuando estaba el bosque de Ceuta, yo recuerdo perfectamente cómo se organizaban por guetos, cómo tenían un gobierno de todos los guetos, toda esa fórmula, ¿no? Comunitaria de poder sobrevivir en ese camino migratorio. Y hay una resistencia no solo desde las comunidades, hay una resistencia de vida desde las familias. Nosotras decidimos poner estos datos, sacar estos datos a la luz, no por nada, simplemente por hacer memoria. Porque una de las familias nos dijo un día, yo no sé qué ha pasado con mi ser querido que está desaparecido, pero sé cuando lo veo que está entre esas cifras, que no le han olvidado. Entonces a partir de ahí decidimos que teníamos que publicar las cifras para dar respuesta a las familias, porque las cifras nos sirven para dar respuesta a las familias, pero también para hacer memoria, para recordar que las familias de las víctimas tienen derechos, para recordar que las muertas y las desaparecidas tienen derechos. Y esto nosotros lo aprendimos mucho a través de Tarajal, de las familias de Tarajal, de las víctimas a las que pudimos identificar inmediatamente y pudimos trabajar con las familias y seguimos trabajando con ellas en Camerún, en esos procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición. Y cuando aparecieron las familias de Tarajal, tuvimos que
que aprender, ¿no? De otros lugares, de otras resistencias de familias, y aprendimos mucho de las familias mesoamericanas. Estos últimos años han sido años de acompañar a familias a poner una denuncia. Hasta hace 2 o 3 años tú ibas a una comisaría y la comisaría te decía que no se podía poner una denuncia. Hasta hoy te dicen que una familia de un desaparecido no puede poner una denuncia y que vayas a la Cruz Roja porque son migrantes. No, mire usted, cuando una persona desaparece, cuando su padre con Alzheimer desaparece, usted no se va a la Cruz Roja a denunciar esa desaparición. Cuando su padre con Alzheimer desaparece, usted se va a la policía. ¿Por qué? Porque tener una denuncia también protege de forma legal a las familias. Porque si dentro de 5 años esa persona no aparece, pues tienes que declarar huérfanos a los huérfanos, viudos o viudas, y necesitas, ¿no?, esa respuesta legal. Y porque hay también una obligación de tomar el ADN por si aparece algún cuerpo. Pues esa lucha por esa reivindicación de esas familias de desaparecidos que sean tratados con los mismos derechos que las familias de otros desaparecidos, es una lucha que ha sido llevada a cabo sobre todo por las familias argelinas desde la diáspora, que han venido 2, 3, 4 veces hasta que han logrado poner la denuncia en el Estado español. Fijaros que nosotras hicimos el primer Congreso Internacional de Familias de Personas Desaparecidas en Frontera en el año 2023. Había una familia que había venido 2 veces desde el año 2021 porque su familia, había una patera que había desaparecido. Las familias habían venido desde Francia. No les habían dejado poner una denuncia. En el año 2023, después del Congreso, le dijimos que vinieran, que les íbamos a acompañar a comisaría. Les acompañamos a comisaría. Pusieron la denuncia y pusieron el ADN también. Un mes y medio después, la policía francesa se acercaba a la casa de la hermana de uno de los desaparecidos y le decía que el cuerpo de su hermano llevaba desde el año 2021 en un depósito de cadáveres de Málaga. El daño que la policía del Estado español ha hecho a esas familias durante 2 años por no permitir la puesta de una denuncia y enviarles a la Cruz Roja ha sido un daño terrible. Pero esto es una forma también parte de esa política, de esa necropolítica, de no querer reconocer a las víctimas, porque si pones una denuncia, esas personas desaparecidas constan en el Centro Nacional de Desapariciones. Empiezan a constar que existen, que están, y eso no quiere el Estado español, y que son víctimas de este proceso de control de fronteras. Porque además lo que están haciendo las familias es defender derechos. ¿Y por qué tenemos derecho a defender derechos? Tenemos derecho a esa resistencia frente a esa necropolítica. Y porque los estados están contestando con criminalización y persecución, judicializando, ¿no? No solo estigmatizando las migraciones, sino judicializando y criminalizando a las personas que defienden derechos. Porque las personas, ¿no?, primeras defensoras de sus derechos son las personas migrantes y sus familias. Porque están estigmatizando esa defensa de derechos, porque están construyendo, ¿no?, espacios de difamación, porque están creando leyes que persiguen a esas defensoras de derechos. Estamos en un momento, como hablábamos al principio, esta es una foto de estos niños que han llegado a una embarcación de salvamento, que han sido rescatados y que, bueno, con el signo de la victoria cantaban Bosa. Voy a salir un momento aquí para veros un poco las caras. Ahora. Claro, tiene que dejar de compartir pantalla, Elena. Me parece, ¿no? Lo que Vale. quieres, ¿verdad? Lo que quieres es... Sí. Vale. Ahora. Bueno, pues con esa foto de esos niños que están gritando Bosa, que se ha convertido también en una palabra, ¿no?, de resistencia, de vida frente a esa necropolítica, quería terminar. Y sabemos que estamos en un mundo con muchísima incertidumbre, cada vez más. Pero bueno, es el momento de aprender, ¿no? De desaprender muchas prácticas, y de aprender, ¿no?, de toda esa resistencia, de todo ese pueblo en movimiento que nos muestra, ¿no?, que hay un camino y que muchas veces ese camino pasa por la desobediencia
a leyes que son injustas y pasa por establecer, ¿no?, trincheras de vida y trincheras de resistencia. Así que gracias. Bueno, Elena, yo tengo que confesar que me ha podido, estaba súper contento con tenerte aquí, pero ahora mismo estoy tocado, supongo que como la mayoría, ¿no? O todos los que estamos aquí, ¿no? Y me ha dejado, bueno, lo sabemos, no, no es nuevo para nosotros, pero que nos lo cuentes tú además, ¿no? Y en primera persona muchas veces, y me ha dejado tocadillo, ¿no? Pero bueno, no, no, tampoco eludo eso y creo que también nace, ¿no? El deseo de actuar. Abrimos un turno ahora de preguntas. Aquí hay personas que están, bueno, también trabajando muy de cerca todo esto, incluso algunos veo aquí a gente que tiene también experiencia de personas que no han aparecido. No sé si alguno de ellos quiere participar. Tenemos a gente migrante, luchadora, que acaba de incorporar a la Surra también, que conoce del Congreso. Y bueno, ese es tiempo de hablar. A mí se me ocurre una primera pregunta, no sé si ingenua, necesaria, si posible o no. ¿Por dónde empezar, Elena? Si queremos cambiar todo esto a nivel político en Europa, eh, es el primer paso a dar, ¿no? Para contrarrestar toda esta necropolítica que tú nos has constatado. Y mientras hacemos preguntas en el chat si queréis, hay una persona que la va a trasladar o podéis pedir la palabra si no sois mucho y lo concedemos tiempo para que podáis hablar. Y digo, Elena, Bueno, yo empezaría por lo pequeño. Creo que Europa y sus políticas están bastante perdidas y lo que no podemos perder son las trincheras. Es decir, am, Europa es un monstruo, el pacto migratorio es una mentira que solamente ha servido para que los estados puedan, bajo, no por escrito, seguir haciendo esta necropolítica. Es un fracaso. Y, y creo que hay que empezar por abajo. Por abajo significa en los barrios, por abajo significa acompañando a familias que están buscando a desaparecidos, que puedan poner denuncias. Por abajo significa, bueno, acompañando, ¿no?, cada caso, acompañando en cada lugar y dejando a la gente, bueno, pues eso, creando espacios seguros para las personas cuyos derechos están siendo violentados. No hay espacios seguros ni de camino ni de llegada. Y en esos espacios seguros hay que darse el encuentro. Empezando también por la educación, empezando por cambiar el lenguaje, ¿no? ¿Cuántas organizaciones sociales no siguen usando la palabra mena, por ejemplo? ¿Cuántos en los proyectos? ¿Cuántos hay que darle un giro a la gramática, un giro al lenguaje? Y hay que estar abajo, en las trincheras. Y a partir de ahí, y hay que usar también mucho el, las denuncias. Creo que es muy importante usar el sistema judicial cuando hay una vulneración de derechos y que hay muy pocos abogados y abogadas que tengan capacidad de trabajar estos temas, porque hay muy pocos que tengan, ¿no? Patuca, que la tuvisteis aquí, es nuestro referente a nivel del Estado español, pero nos falta cantera para luchar con esto. muchas gracias. ¿Alguien quiere darle alguna pregunta? Aquí, Elena, ya la hemos exprimido bien esta mañana, pero tenemos que ir algunos minutillos por si alguien quiere aprovechar y compartir con ella. Voy a poner aquí a Tajes, que es la que nos va a ayudar también. Creo que hay alguna pregunta en el chat, Tajes. ¿Sí? La que acaban de hacer ahora de cómo se puede luchar con los mensajes racistas en las redes. Uf, mira, eso es muy difícil porque además el algoritmo siempre va a promocionar, depende qué redes y dónde están esos mensajes racistas. Creo que, bueno, Twitter o X, como le llames, eso está totalmente perdido porque o sea, nosotras, por ejemplo, yo pongo, cuando hay embarcaciones que se están hundiendo y no salen los servicios de rescate, cuando pongo ese tweet, muchas veces es porque sé que si se retuitea muchísimas veces, los servicios de rescate se activan. Esa es una realidad. Entonces, hay que usarlos como una herramienta. Después, claro, yo pongo ese tweet y después, bueno, tengo una serie de amenazas, comentarios, todo racista, racista, racista. Muchas veces son bots. Entonces, no tenemos que dejarnos llevar por eso. Las redes tienen una utilidad y es verdad que sirven y mucha gente joven está en las redes. Entonces, usémoslas
intentemos analizar cada red social. Cada red social tiene un tipo de personas que la ven, unos perfiles, afinemos los mensajes. Por ejemplo, TikTok es una red que creo que la tenemos un poco perdida y es la red donde más gente joven está ahora mismo. Y, y lo que tenemos que hacer es no, no vamos a luchar contra esos mensajes de odio porque el propio algoritmo los promociona, pero sí que tenemos que tener claro por qué usamos esa red, cuándo y qué utilidad tiene para nosotras y obviar todo ese tipo de mensajes de odio, salvo que llegue un momento en el que se puedan denunciar y judicializar. Yo creo que ahora, por ejemplo, ha hecho una cosa muy interesante un chico del Salto. No, perdón, no es del Salto. Es, no sé si es de, ¿cómo se llama el medio este de Pablo Iglesias? La tele esta, no me acuerdo ahora. Bueno, creo que es de... Él lo que ha hecho, hay unos perfiles en X, que eran perfiles de extrema derecha, pero muy brutales, o sea, amenazando, diciendo unas cosas terribles. Lo que ha hecho, y además con nombres falsos, claro, lo que ha hecho es desenmascararlos y decir quiénes son. Fliparíais. O sea, poneros y miradlo. Uno es enfermero, su padre es médico. Cuando le ve las fotos, dices, Dios mío, los ha sacado, los ha desenmascarado y pierden ese poder del odio, ¿sabes? Porque les ha puesto, entonces dices, pero ese señor que va a la compra, que es enfermero, que no, y que después se pone ahí, que yo de esa gente les he bloqueado porque he recibido amenazas durísimas, pero amenazas de te tienen que violar, te tienen que rajar, y cuando les ves la cara, entonces creo que hay que analizar bien las redes, que para eso es muy importante desde vuestra fundación o desde el partido político que tengáis personas expertas y que se conviertan en una herramienta a nuestro servicio. Canal Red puede ser, Canal Red, Elena. Eso, Canal Red, sí. Es un chico de Canal Red que ahora no me acuerdo el nombre, pero de verdad miradlo porque es interesantísimo, porque además cuando yo los miraba decía, estos son mis victimarios, ¿no? Porque en verdad me estaban atacando todo el rato. Y yo les miro y entonces pierden, ¿no? Dices, pero si eres un pringao, perdonadme la expresión, expulsando odio cobarde detrás de una pantalla, ¿sabes? O sea, es una cosa terrible, terrible. Pero para quitarnos como ese miedo, no miedo, como esa, como que abruma, ¿no? Tantos ataques, tal, parece como si fueran... Y cuando este chico los ha desenmascarado, pierden, ¿no? Esa fuerza. Creo que eso es interesante. Muchas gracias, Paz. ¿Que ¿Tienes alguna pregunta más que se haya...? No, no hay ninguna más. A mí se me ocurre, digo, no, quizá no hay un foro para esto, pero que menos, ¿no? ¿Cómo se te puede ayudar a ti, Elena, en tu colectivo? Ya has dicho algunas cosas, necesidades, ¿no? De expertos y demás, pero concretamente a vosotros, de una manera de ayudar a que quieras tú trasladarnos ahora mismo. Bueno, pues mira, para nosotras es importantísimo la difusión, ¿no? La difusión de las cifras, la difusión de los mensajes de Twitter, porque eso es una locura el mundo en el que estamos, pero hemos salvado vidas retuiteando, ¿sabes? O sea, la gente, cuando se han llegado a los 2.000, a los 3.000 retweets, el gobierno no les gusta, porque claro, tenemos unos gobiernos pendientes de las redes sociales. Y esto tenemos que ser, entonces, la difusión, desgraciadamente, salva vidas y protege derechos. Es una locura, porque a mí también me parece como muy, pero bueno, nosotras lo hemos analizado y esa es la realidad. Eh, También, bueno, pues os animamos, ¿no? Yo qué sé, pues sabemos que hay gente que está viviendo en el Estado español y que tiene familiares de personas desaparecidas, que tiene familiares desaparecidos, que no sabe qué hacer con ellos. Pues nosotras tenemos una guía para esas familias, está en nuestra página web, pues os animamos a que la uséis, os animamos a que si encontráis a estas familias que están en vuestros barrios, que están en vuestra ciudad, que las acompañéis sin ningún problema, que les deis la información y las acompañéis a una comisaría, que puedan poner una denuncia. ¿Sabéis? Un poco, pues eso, ese compromiso
que lo que nosotras queremos es que nuestro material se use para que podáis, ¿no? Comprometeros con los lugares de donde estáis, ¿no? Y, y ya está, ahí estamos sobreviviendo. Es un momento duro, ¿no? A nivel de fondos también, a nivel... Yo ahora cuando estaba en Estados Unidos, estaba también en un encuentro de entidades que venían de todos los lugares del mundo, ¿no? Y donde, bueno, pues les habían, ¿no? Sobre todo en temas de migraciones, les habían recortado todos los fondos, porque lo que están haciendo también es ahogar a las entidades para que no se pueda hacer el trabajo, ¿no? Sabemos que estamos en un momento muy complicado de las y va a ser peor, ¿no? Porque el tema de migraciones va hacia la criminalización y la forma también es evitar que les llegue dinero a las entidades públicas. Eso que os voy a contar, ¿no? Si tenéis una fundación, entendéis perfectamente. Entonces, bueno, pues ahí estamos. Nosotras no solemos, o sea, nosotras decidimos no poner en nuestra página web, que mucha gente nos lo pregunta después, vuestra cuenta bancaria y tal, lo de donar, porque nos parecía que con lo que trabajábamos no era ético, ¿no? Decir, oye, donad dinero para, y bueno, con lo que estábamos poniendo en la página. Entonces fue una decisión política dentro del colectivo, pero es verdad que mucha gente pues nos escribe y nos dice, oye, podemos participar, podemos mandaros, y bueno, nosotras, bueno, para esa resistencia, porque llevamos más de 20 años en frontera y bueno, si ha habido dinero, se ha trabajado, y si no ha habido dinero, también se trabaja, ¿no? Entonces, también reflexionad un poco sobre la sostenibilidad, ¿no? Sobre sobre cómo nos hacemos organizaciones sostenibles en frente a esa criminalización para poder seguir trabajando en red cuando las administraciones nos estén dando la espalda. Elena, hay dos preguntas más. Una de Sí, ellas es, ¿podemos acoger en familias a menores no acompañados? ¿No tienen papeles? ¿Cómo sería si fuera así? pues mira, no sé si David se ha ido. Se ha ido, se ha ido. Ahora, Se ha ido. por WhatsApp me ha Vale, dicho que te salude, pero se tenía que ir. vale. A ver, yo no sé los procedimientos, pero sí sé que hay mucha gente que los ha acogido Ujú. y no tengo muy claros los procedimientos, pero David puede explicar porque además hay muchos procesos de acogida a través de entidades como aldeas infantiles. Entonces, luego, quien sabe de eso también es coordinadora de barrios y la Asociación Apoyo en Madrid, que ahí tenéis el contacto con Patuca. Y, y yo sé que desde la Asociación Apoyo hay varias familias que tienen a chavales acogidos que ya son como adolescentes, ¿sabes? Y ahí hablas con ellos porque os van a explicar. Y sí, sí que se puede. Y de verdad que la experiencia, por ejemplo, Javi con coordinadora de barrios o la Asociación Apoyo, son experiencias maravillosas. O sea, vamos. Y otra pregunta, ¿de dónde sacas la fuerza para aguantar todo esto durante tantos años? Bueno, ahí tengo que darle las gracias a mis ancestras, creo, porque, bueno, pues mi abuela, mi madre, mi bisabuela, pues hacer memoria también es hacer memoria de nosotras, de nuestras luchas. Es como que, no, a mí me da mucha rabia como que cuando llegamos aquí y de repente no, hemos llegado, ¿no? Todo esto que hemos conseguido de lo público y tal, ha sido por ciencia, hemos llegado de repente por ciencia infusa, ¿no? Mire usted, es que ha habido una lucha social muy importante en los barrios. O sea, en los barrios, en los barrios más empobrecidos del Estado español durante muchos años, que luego se desmanteló y que ahora la vamos a volver a necesitar por todo el tema de la vivienda ¿no? Y todo el ataque a los servicios públicos. Entonces, yo creo que de ahí yo aprendí, me educaron en te tienes que comprometer con, con donde vives, porque sin compromiso social no hay sociedad y no hay red. Entonces, yo creo que es de ahí. Y lloro mucho, ¿eh? O sea, no os creáis que no lloro. Casi cuando estaba hablando de David me pongo a llorar, yo lloro mucho y el día que no llore, o sea, adiós. ¿Sabes? El día que no llore, el día que no me toque, el día que no sienta, entonces no hago nada. O sea, ¿qué hago aquí, no? Entonces,
Es verdad que tengo, y luego también tengo una red de gente maravillosa. Es muy importante cuidarse y cuidar tu entorno, porque yo cuando vuelvo a casa, vuelvo a un espacio seguro, porque mi colectivo es un espacio seguro, porque mis compañeras son maravillosas, ¿sabes? Entonces, protección, cuidados y resistir. No tenemos ya mucho más tiempo. Ahí por el chat he visto que te manda saludos a Nusurra, que me manda una foto de cuando conociste con Rufián en el Congreso. Te la mandaré después, ¿vale? Y Ay, sí, por fin. bueno, si me da tiempo, formula la siguiente pregunta, Taji, voy buscando la foto que me ha mandado Ana, ¿sí? Sí. De Mockstar. Mm. Eh, Dice que una persona que hace poco vio una publicación tuya de una embarcación que proviene de la República de Guinea. Que esta persona es de Guinea y cuando vio la publicación se asustó bastante porque sabe que la distancia que hay entre Guinea y España y cree que es la primera vez que pasa, ¿no? Sí, ¿Y qué es, podemos esperar de eso? ¿Y sabes algo al respecto de cómo fue? sí, es la primera vez que pasa. Bueno, hay dos embarcaciones. ¡Ay, qué guay! Esta es Ana, Gabriel Rufián y Ana, compañera Sí. nuestra, está por aquí conectada también. Sí, bueno, bueno, en ese momento que estaba con todo el proceso de criminalización encima de la cabeza, estaba yo, madre mía, pero qué bonita la foto, muchas gracias, Ana, jo, qué guay saludarte, un Ujú. besito, bella. Jo, pues en esos momentos era como yo estaba un poco zombie, la verdad, ahí, porque además con los procesos de criminalización que es horrible tener que volver a contar tu historia, que no sé qué, y llega un momento en que dices, no, por favor, ya, o sea, no puedo más. Pero bueno, ahí, ahí fueron momentos muy, muy emotivos, la verdad. Sí, era la primera vez, bueno, hay dos embarcaciones, una de Guinea-Conakry y otra de Guinea-Bissau, que ya han llegado a Canarias, ¿vale? Creo que han hecho más de 10 días en el mar. Nosotras ahora estamos preocupadas porque sabemos que ha habido un cierre en Mauritania, estamos viendo qué es lo que está pasando con las salidas desde Mauritania y claro, nos preocupa, como te preocupa a ti, Mokhtar, que empiecen a salir embarcaciones desde Guinea, que son trayectos larguísimos. Pero han sido dos, ¿eh? Y por el momento, bueno, pues estamos atentas a ver qué puede pasar, ¿no? En el futuro. Sabiendo además que tenemos tantas embarcaciones desaparecidas en el mar que desaparecen precisamente por eso, porque suelen coger, hay una zona, o sea, están cogiendo, están derivando para que no haya control, para que los controles no las vean, y entonces van hacia estas zonas, hacia el Hierro. El Hierro es la última isla y por eso van hacia allí. Entonces llega un momento en el que se van, ¿no? O sea, es como ya solo es el Atlántico y a veces tienen suerte y algunas llegan a Cabo Verde, pero si no, ya es pleno océano, entonces ya ahí no les ve nadie. Entonces, por eso nosotras hemos dicho, necesitamos reforzar aviones en esa zona, ¿no? Se necesita reforzar búsquedas porque eh, sabemos que embarcaciones que han llegado a República Dominicana, a Trinidad Tobago, sabemos por los análisis forenses de los teléfonos que estaban llamando al 112, ¿no? O que estaban llamando y no lograron contactar. O sea que hubo un momento en el que no estaban lejos a los pocos días de tierra y que si hubiera habido una búsqueda activa, o sea, si hubiera habido un avión en zona, seguramente o habría muchísimas posibilidades de haberles visto, ¿no? Entonces, claro, claro que estamos preocupadas con esa peligrosidad de las rutas migratorias y sobre todo estamos muy preocupadas que todo el dinero que se esté invirtiendo sea para control y no tenga ningún enfoque de protección del derecho a la vida. Bueno, mira, pues vamos a terminar ya esta sesión porque creo que ya Elena merece descansar, que esta reunión intensa, a nosotros nos ha venido muy bien, como digo, nos vamos de aquí tocados, pero también más motivados todavía para seguir nuestro trabajo, ¿no? Siempre en red, con otras personas, con otros colectivos, por la vida de todas estas personas. Y creo que mejor, la mejor persona para cerrar aquí, o para
despedirse a Agustín, que ha sido el culpable de alguna manera que hoy te tengamos aquí también, porque lo hemos intentado, pero hasta que Agustín habló contigo, mira que yo, sí, 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 pero al final, y Agustín ha sido capaz de decirle que no, Elena, con lo cual se lo debemos a Agustín. Entonces, Agustín, despides tú a Elena. ¿Mm? Pues, Elena, pues muchísimas gracias. Muchas gracias por tu vida. Muchas gracias por tu vida. Has dicho una cosa muy, muy importante, que esa lucha la debes a tus ancestros, ¿no? Y eso se nota, eso se ve, eso se ve. En todos los momentos de la historia ha habido gente que ha resistido y que nos lo han transmitido, que han transmitido esa lucha. Yo siempre digo que la historia no juzgará esta generación por estar mirando por otro lado. Igual que juzgaron a los nazis, juzgaron a los que no hicieron nada, así nos juzgarán. Y en todo momento ha habido gente que ha resistido, que ha remado contra corriente y eres una de ellas, eres una de esas personas. Esa persona siempre es bueno hacerle un homenaje en vivo, para que sienten ese cariño, ese calor, para que sienten que están haciendo algo muy, muy, muy grande. Así que muchísimas gracias. No consta el esfuerzo que ha hecho para estar aquí, me consta personalmente, porque en ese momento es muy probable que haya una embarcación que esté llamando, con lo cual tu tiempo es precioso, tu tiempo es vida, tu tiempo es vida. Así que muchísimas gracias. Y gracias a Luis también, que también nos ha chinchado para que eso pudiera ser. Bueno, pues algunos preguntáis, por el chat se graba esta sesión como toda, la subimos a nuestro canal de YouTube, a la página web también. Pues Elena, gracias, gracias, gracias. Y aquí nos tienes, seguimos mandándote fuerza y contando también con nosotros para lo que quieras. Yes. Muchas Gracias, gracias. gracias, gracias. Adiós. Chao, chao.